Amigo Eugenio. Buenos días, Rafael. Buenos días, hombre, muchísimas gracias, hombre. Gracias a ti, sobre todo por la presentación. Decir que, bueno, yo no es falsa modestia, mérito ninguno, mérito el de los investigadores y difusores de patrimonio, que son los que bucean en los archivos y nos descubren pues todos los tesoros de nuestra rica historia. Yo lo que hago es simplemente algo que está en los libros, pues ofrecerlo, que es parte de mi trabajo como guía, como tú bien has explicado, y bueno, pues si le gusta a la gente, estupendo, es el único mérito. Felicitarte porque sé que hoy es un día especial para ti y para tu mujer, y bueno, pues comenzamos con lo que tú has comentado, que ha sido idea tuya, no ha sido idea... Bueno, de los dos, no seas tan modesto, bueno, de los vale, y muchísimas gracias, efectivamente. Hay que decir que hoy este servidor de Dios y de todos ustedes, pues... a las 8 de la tarde de un 3 de septiembre de 1977 contrae matrimonio don Esteban Santos Peña, que en gloria esté, pues nos casó, y hoy hace 43 años que nos casamos, así que muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esa rica historia de la ciudad, vinculado sobre todo pues a lo que tú has comentado, la historia también de la Virgen del Valle y de lo que fue en su momento pues uno de los caminos devocionales e históricos más importantes de la ciudad, que arrancaría probablemente pues desde la antigua Puerta de Palma, saliendo de la ciudad, y a través de la antigua calle Mayor del Valle vendría a terminar lo que en los siglos de la Edad Moderna se conoció como el monasterio de Jerónimos del Valle, el monasterio de Nuestra Señora del Valle, que probablemente se ubicaba en las cercanías de lo que hoy conocemos todos como cementerio Nuestra Señora del Valle, que por eso también, no solo por ser la patrona de la ciudad, sino por la vinculación histórica con esta zona. No donde está actualmente el cementerio municipal, probablemente algo más al sur de esta zona, lo que sería, bueno, por detrás del actual tanatorio, la zona cercana entre el camino de acceso al cementerio y el río, junto a la zona del Puente de Hierro, probablemente se levantó desde finales del siglo XV ese antiguo monasterio de monjes jerónimos, de monjes Isidoro, como se conocía en la época, por pertenecer a una de las ramas de la orden en aquella época. Siempre se ha dicho también que una de los posibles enclaves de aquel antiguo monasterio se encontrará en esta zona norte del cementerio. Habrá gente que recuerde un pequeño muro en esta zona, aquí en las faldas del Cerro San Cristóbal, con contrafuerte. Realmente no se sabe porque no ha quedado más restos materiales o difusos, pero no en la propia zona donde nos encontramos, sino en la ciudad, o como es evidente, pues la imagen de nuestra patrona, de la Virgen del Valle. Pero aquí en esta zona no han aparecido ningunos vestigios materiales, puesto que, como todo el mundo sabe, en el siglo XIX, tras la desamortización de Mendizábal, pues el convento pierde su vida religiosa, la Virgen, eso lo iremos comentando, se traslada a la parroquia mayor, y poco a poco pues tanto el convento como el huerto y demás pues va a ir siendo desmantelado de sus piezas materiales, hasta que finalmente pues se derriba el mismo. Al hablar de la historia de este monasterio, que fue muy importante en la historia de la ciudad, tendríamos que retrotraernos posiblemente pues a la tardoantigüedad, cuando, bueno, pues parece ser que también en esta zona de Écija estamos prácticamente pues algo más, como decía la fuente, algo más de una milla, algo más de 1 kilómetro de lo que era la Écija de aquella época y de nuestros días. Se levanta en esta zona o funda en esta zona un convento, un monasterio, probablemente benedictino, Santa Florentina. Santa Florentina, que ya se ha hablado en muchos vídeos, como saben todos, era hermana de San Fulgencio, que llegó a ser obispo de Écija, y hermana de San Leandro y de San Isidoro de Sevilla, los famosos 4 santos de Cartagena, de los que tuvimos la suerte de tener 2 en la ciudad. Bueno, Santa Florentina funda aquí uno de los primeros cenobios femeninos, posiblemente no solo de Andalucía, sino de toda España. Se acoge aquí con una serie de hermanas bajo una regla que le escribe su hermano San Leandro. Y existe la tradición, porque eso históricamente no lo podemos saber, de que la antigua imagen de la Virgen del Valle llega hasta ese cenobio a través de un regalo que pues yo voy a explicar brevemente. La tradición, porque esto siempre hablamos, nos movemos entre el campo de la tradición y de la historia, afirma que la Virgen del Valle fue tallada por el evangelista San Lucas.
que tenía, además de médico, parece ser que era escultor y realizaba imágenes, iconos. Se dice que es el evangelista que mejor conoció a la Virgen María, y él, ante la petición de aquellos primeros cristianos de tener algún retrato, alguna imagen de la Virgen del Valle, de la Virgen, porque ellos no lo habían llegado a conocer en persona, pues tallaría algunas imágenes, algunos simulacros marianos. Se cuenta que el Papa San Gregorio Magno, realiza un viaje al Oriente y allí pues se hace con una imagen que había tallado San Lucas, que sería esa antigua imagen de la Virgen del Valle. La mosca de la televisión. La mosca de la televisión, que da un poco de guerra. Esa imagen viaja con San Gregorio hasta Roma. En un viaje que hace San Isidoro de Sevilla a Roma, se le entrega como obsequio el propio San Gregorio, que se la trae a España, a la España ya visigoda, y al fallecer, se la entrega a San Leandro, no San Isidoro, y al fallecer San Leandro, San Isidoro se la entrega a su hermano San Fulgencio, que estaría aquí en Écija. San Fulgencio, para que se le diese culto, la entrega a ese cenobio femenino, cuya abadesa pues era Santa Florentina, su hermana. Ese sería el inicio del culto a la Virgen del Valle en la ciudad según la tradición, ¿vale? Ese convento, luego lo contaremos, se va a ver pues saqueado, y sus hermanas, sus religiosas, posteriormente a principios del siglo VIII, martirizadas por las tropas musulmanas las tropas árabes que llegan a la ciudad en la conquista en el 711, y pues va a desaparecer la vida del convento como tal. Una vez llega la Reconquista, a partir del siglo XIII y siglo XIV, probablemente en esta zona se levanta alguna ermita medieval, con el recuerdo de aquella historia de Santa Florentina, del culto que en esta zona hubo. Posiblemente esa ermita es donde se instala por primera vez la actual imagen de la Virgen del Valle, que es una imagen de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, una imagen gótica con influencias de la escuela de Reims, y de alguna manera pues los écijanos ya desde esa época van a volver a recuperar el culto a la imagen mariana. Una de las devociones más importantes de la Baja Andalucía. Se comenta que incluso durante el reinado del rey Enrique IV de Castilla fue quizá la mayor devoción de toda Andalucía. O sea, estamos hablando pues de algo verdaderamente importante. Peso específico religioso, vamos. Exactamente. Que es lo que va a conllevar que posteriormente, ya a finales del siglo XV, sobre esa antigua ermita posiblemente también denominada de Santa Florentina, hacia 1486, y por iniciativa de uno de los nobles más importantes de la época de la ciudad, como fue el séptimo señor de Palma, don Luis de Portocarrero, se funde un convento que en este caso van a llevar por lo que es la orden de Jerónimo, ¿vale? Ese va a ser el monasterio de Nuestra Señora del Valle, que se va a fundar en esos mismos años, en los que, por ejemplo, en la ciudad se acababa de fundar unas décadas antes el convento de Santa Florentina, ya intramuros de la ciudad, que también va a darle una especial relevancia y devoción a la santa, llegando a convertirse su festividad cada 20 de junio en una de las fiestas más importantes de la ciudad, incluso con voto municipal de acudir a la misma. Era uno de los días grandes también en los que se acudía a esa ermita, ese monasterio de Jerónimos, a visitar a la Virgen. Y bueno, pues Luis Portocarrero otorga las rentas suficientes para que se instale un monasterio, del que por desgracia hasta nuestros días no ha llegado nada, ¿vale? A lo largo de los siglos llegó a ser tan importante que incluso, bueno, pues sabemos eso, y eso es también una parte de la historia, que probablemente la reina Isabel la Católica en 1501 o el emperador Felipe II en 1570 vinieron a postrarse ante la imagen de la Virgen del Valle, a rezarle, ante nuestra Virgen del Valle, no ante la imagen. Eso es histórico, y muchas veces... O sea, eso no es leyenda. Eso no es leyenda, de que reyes de España se han postrado ante la imagen de la Virgen del Valle. Documentado al menos ellos dos. Sí, hay quien dice que, aunque no aparece en la fuente, que incluso es posible que el emperador Carlos I, que también visita la ciudad en ese siglo XVI, también pudiera venir a visitarla, pero bueno, eso lo dejamos ya un poco en el aire. Pero en cualquier caso sí está documentado, sobre todo especialmente la visita del emperador Felipe II a la ciudad, viniendo desde Sevilla, y incluso se le llega, para que regrese a la ciudad, se le llega a construir una puentezuela de madera sobre el río Genil para que entre luego por la zona del puente romano, y se habla de cómo queda maravillado ante la magnificencia del monasterio, como habla de algunos elementos o atributos que tenía ese monasterio allí ubicado. La iglesia como tal posiblemente era una iglesia de una sola nave,
Las fuentes nos hablan de que posiblemente era en ese sentido una de las iglesias más grandes de la zona, puesto que esa nave podía tener aproximadamente más de 50 metros de extensión, longitudinales, cubierto con una armadura mudéjar riquísima. Y bueno, pues era habitual en ese sentido que pues muchos ecijanos o mucha gente viniese de toda la comarca a rezarle a la Virgen. Se documenta incluso desde 1414 peregrinaciones de cordobeses a venir a ver a la Virgen. Bueno, pues entre otras cosas curiosas que se podían decir del monasterio, hasta 1851, donde la zona donde se ubicaba este monasterio, se quedaban restos de una balanza de hierro, que era una cosa habitual en el sentido de que aquellos devotos que habían estado enfermos y se encomendaban a la Virgen del Valle, se pesaban en esa balanza de hierro, y el peso que otorgaba la balanza se entregaba generalmente como limosna a los monjes jerónimos en trigo. Había otra cosa que se conocía como memoria de aceite, que era también la entrega de una cantidad de aceite en arroba o más pequeñita, para que de alguna manera las lámparas votivas que estaban delante de la Virgen estuvieran encendidas completamente a lo largo del año, ¿vale? A lo largo de los siglos, especialmente el 18 y el 19, esa devoción pues va a ser su momento de mayor auge. Podemos decir que desde 1584 se institucionaliza la fiesta de la Natividad de la Virgen María como el Día de la Virgen, el 8 de septiembre, cada 8 de septiembre, que eso se mantiene evidentemente... 1500. Desde 1584 el Cabildo Municipal vota el acudir cada 8 de septiembre, bajo maza, a la celebración de la misa por la mañana y de la procesión vespertina. Que eso ya arranca de esa época. Perdona, voy a hacer un inciso. Precisamente en el vídeo que hicimos con el hermano mayor, Luis Meza, hace 2 años, porque yo ya será por la edad, Eugenio será por la edad, a mí las tradiciones me encantan. Yo sé que hay que evolucionar, que nos tenemos que ir adaptando, pero hay una cosa, bueno, las tradiciones, ahí está Granada, que coge su pendón, lo ve tal, en fin, y Toledo y tal, y de verdad... Yo recuerdo, y en aquel vídeo lo decía, y ahora lo digo otra vez ahora que tú lo has dicho, que es que viene de 1584, las cosas que están bien no hay por qué cambiarlas, y las tradiciones son las tradiciones. Entonces yo nunca he llegado a comprender ni a entender, y a ver si algún día alguien me lo explica, yo estoy abierto a que alguien me lo explique y me convenza, por qué hace un par de años o 3, el excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, la corporación municipal, pues no asiste bajo maza a la Virgen del Valle, no asiste bajo maza al Santo Entierro, no asiste bajo maza a San Pablo, y no sé si hay alguna otra más, creo que no, que son esas 3, el Santo Entierro, la Virgen del Valle y tal. Y desde hace 3 años pues van los concejales que van, el alcalde van, pero cada uno va a su criterio, y yo creo que lo bonito, yo lo he visto, yo lo he vivido, y todo el mundo lo recordará, que salían del ayuntamiento, iban los maceros, iba la banda de música, la corporación municipal detrás, todos con sus trajes, sus medallas, y después a continuación pues iba el jefe, sargento de la policía municipal de aquella fecha, hoy policía local, y una serie de números de la policía local. Y aquello estaba muy bonito. Bueno, pues aquello hace 3 años se dejó de hacer. Y yo creo que eso modestamente hago un llamamiento, con todo el cariño del mundo, de que se pueda hacer, que se recupere, porque era bonito, y es bonito, y en muchas ciudades, en Sevilla mismo se sigue haciendo. Yo creo que en Sevilla, cuando llega el Corpus y eso, la corporación asiste bajo maza a la catedral. Entonces, habiendo tantas ciudades en España que no han perdido esa tradición, ¿por qué esta trimilenaria ciudad histórica, ciudad patrimonial, ciudad cultural, ciudad, hace 3 años decide lo que decide? En fin, un llamamiento con toda la sencillez y el respeto del mundo. Sí, usted, yo igual, con el mismo respeto, pues me sumo a esa petición, en el sentido que evidentemente el personal, la confesión o no confesión de cada uno, pues es parte de su libertad personal, pero sí, al menos desde la parte tradicional o histórica, pues bueno, sería algo... Sí, pero hay que decir una cosa. Sí, que tienen una representación, un cargo representativo, y representan tanto a unos como a otros. Los concejales que son elegidos no están ahí
por llamarse Eugenio, Rafael, Pepe, Francisco. Personales de cada uno. Es concejal de Economía, concejal de Hacienda, concejal de Desarrollo, alcalde, teniente de alcalde, o sea, están representando a la ciudad. Y entonces cuando ellos van bajo maza a un acto institucional de esto, en este caso religioso, no van a título personal, van como representantes del pueblo. Así que a mí la explicación de que me vayan a dar, de que si yo no soy así o soy agnóstico, a mí eso no me vale, porque en ese momento tú no vas como Pepe Pérez, tú vas como teniente de alcalde. Que te estoy dando la razón. Es mi opinión, Sí, la mía. Es mi opinión. Pero bueno, que al final pues ellos deciden y tienen sus razones. Sí, pero podemos exponer lo que estamos diciendo. Por supuesto, claro que sí. Para eso, igual que ellos tienen la libertad de acudir o no acudir, nosotros tenemos la libertad de criticarlo, de decir que no nos parece bien este caso. Venga, bueno, volviendo un poco al tema, hablábamos de ese monasterio de Nuestra Señora del Valle, un monasterio que evidentemente pues parece ser repleto de exvotos de los numerosos peregrinos, enfermos que acudían a pedir esa protección a la Virgen. Entre ellos destacaba uno muy curioso de un capitán, de un militar ecijano, de un capitán, Alonso de Peña, un capitán del ejército que fue muy reconocido en su época por su valentía en diferentes episodios bélicos. Este capitán ecijano fue hecho preso en Argel, se encomendó a la Virgen, consiguió escapar a través de una galera hasta la península ibérica, y él lo que hizo fue comprar, cuando llega a España, pues compra la galera en la que se vino y se la entrega a los monjes jerónimos, no la galera, no la trae hasta aquí esta Écija, pero el valor de su venta sí la dona al monasterio. Y de alguna manera los monjes lo que hacen es que, en virtud de, teniendo en cuenta de lo que se entregaba, además de numerosos pendones y banderas de batalla, es que ese dinero lo emplean en la realización de una lámpara votiva con forma de galera o de barco, que se va a colocar colgada sobre la nave central de la única nave del templo, que era uno de los elementos que me ha llamado la atención de aquel antiguo monasterio. Perdona, Eugenio, para los que no estamos muy preparados en temas técnico religioso, una lámpara votiva, ¿qué es lo que es? Pues una lámpara posiblemente con aceite, que está encendida de manera... Es que como la palabra votiva mucho claro. Me ha quedado, digo... Bueno, o sea, que... Exactamente, está de manera iluminando constantemente, pues en este caso a la imagen de la Virgen. Gracias. Esa imagen de galera parece incluso que llamó la atención del propio Felipe II. Además son piezas que por desgracia se van a perder a lo largo del tiempo, estas especialmente pues con la invasión napoleónica, como muchos otros templos de la ciudad, con la primera desamortización que se realiza en esa época, la salida de los frailes. El siglo XIX va a ser un siglo ya de crisis y de final de la vida de dicho convento. Hay una cosa muy curiosa, y es que en 1814 un sacerdote de la ciudad, en una homilía, viene a decir algo que llevaba razón, lo que pasa que bueno, no lo expresó de la manera a lo mejor correcta, y es que la Virgen del Valle no era la patrona de la ciudad. Imagínate el escándalo que en lo que se refería a que no era la patrona canónica, o sea, en el cariño, en la devoción de la ciudad era algo evidente, incluso institucionalizado por el propio Cabildo Municipal. Pero es verdad que no había un reconocimiento formal por parte de la Iglesia, porque no se había pedido, porque no se había hecho, de la Virgen del Valle como patrona canónica de la ciudad, cosa que sí ocurría, por ejemplo, con San Pablo, ¿vale? Eso provocó que 3 años después Diego López de Escalera realizara quizá el primer estudio con cierto rigor de la historia de la propia imagen de la Virgen del Valle. Es en esta época cuando nace una de las tradiciones o leyendas del inicio del culto de la Virgen del Valle, posiblemente también amparada en las pinturas que los jerónimos, para impulsar el culto a la Virgen, tenían en el convento, con 9 grandes pinturas que hoy se conservan, 7 de ellas en la parroquia mayor de Santa Cruz, según la cual el descubrimiento de la Virgen del Valle pues se produjo de la siguiente manera que yo voy a explicar. Cuando se produce la invasión musulmana, los restos de San Fulgencio y de Santa Florentina salen de la ciudad, y la imagen de la Virgen del Valle, las religiosas la esconden posiblemente en el mechinal de la torre de aquel antiguo convento. Ya en el siglo XV, el fundador del convento, Luis Portocarrero, se encontraría cazando por esta zona, que sería mucho más frondosa de lo que hoy en día es,
y al haber herido a una paloma que parece ser que estaba cazando, la persigue, se refugia, la paloma se refugia en uno de los mechinales de las ruinas de aquel antiguo convento, y él, al meter la mano, ve con sorpresa cómo caen varios ladrillos, caen varias piedras, se abre una oquedad y en medio de ella aparece pues la Virgen del Valle. Ese sería el motivo por el cual en ese mismo sitio él va a fundar el convento. En este caso, como digo, era el 7º señor de Palma, es la familia que se van a convertir en los condes de Palma, una de las familias nobiliarias muy importantes. Él estaba casado, su mujer pertenecía a otra rama nobiliaria como eran los Suárez de Figueroa, que tenían una gran, posiblemente es por ellos por los que él obtiene una gran devoción a la Virgen del Valle, porque esta familia incluso a principios del siglo XV van a fundar un monasterio en la ciudad extremeña de Zafra, dedicado a la Virgen del Valle, que todavía hoy se conserva. Bueno, el caso es que cuando se funda ese convento y después de esta tradición, en época ya de los Reyes Católicos, al ser Écija una ciudad de realengo, los Reyes Católicos no eran muy partidarios por temas de política interna del reino, de que los linajes, contra los que habían peleado mucho para instaurar un poder, digamos, centralizador, se instalen en ciudades de realengo, tengan mucha fuerza. Con lo cual, poco a poco, debido a este motivo, pues el linaje va a ir tendiendo más hacia la zona suya del señorío, que se va a convertir en condado, que sería Palma del Río, donde fundan, por ejemplo, el convento de San Francisco, que muchos ecijanos, mucha gente que nos ven, pues conocerán que es un edificio magnífico, y van a ir dejando poco a poco de lado el monasterio que habían fundado pues uno de sus antecesores, como es Luis de Portocarrero, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando en el tiempo con la desamortización. El convento pues va a desaparecer su vida religiosa, y es entonces cuando la Virgen del Valle va a llegar de manera permanente a la ciudad, se va a llevar a Intramuros. Era algo habitual en esos siglos, que cuando la ciudad se veía aquejada por inundaciones, terremotos, peste, que sería epidemia como la que por desgracia estamos sufriendo en nuestros días, la Virgen se llevase o se sacase en procesión a los alrededores del propio convento, o se llevase a la ciudad. Claro, porque hay que decir, Eugenio, y perdona, dije que iba a hablar poco, pero bueno, hay que decir que este convento, que claro, hoy con los medios de coche, de bicicleta, incluso que andamos mucho, esto prácticamente está dentro de la ciudad, sí, claro. Pero hay que decir que en aquellos siglos esto es que venía aquí, claro, y como estarían los caminos de tierra, que de verdad era peregrinar venir aquí, claro, porque desde Puerta Palma, que terminaba más o menos la ciudad, la calle Mayor, hasta aquí había un trecho. Claro, pues no sé, 1 o 2 kilómetros aproximadamente. Claro. Y el caso es que ese camino mucha gente lo hacía descalzo, de rodillas, con penitencia. Eso lo vamos en parte a explicar también en el siguiente sitio que vayamos. Como te decía, la Virgen se llevaba a la ciudad en algunas ocasiones específicas, no solo de tragedia o de desgracia, también para la celebración pues de eventos militares, nacimientos de reyes, pues se podía llevar, se celebraba una serie de cultos, generalmente es verdad que en la parroquia de Santa Cruz, y posteriormente se devolvía al convento de Jerónimo. Después de la Guerra de Independencia y de las desamortizaciones del siglo XIX, la Virgen se traslada, hay un proceso para ver en qué sitio se instala, porque en aquella época la iglesia de Santa Cruz todavía no estaba abierta al culto, se encontraba de obra. Ah, ¿sí? Sí, entonces, pues bueno, estuvo un tiempo en San Gil, otro pequeño tiempo en Santa María, incluso en Santo Domingo, y posteriormente ya desde 1835, 1836, al reabrirse la parroquia mayor al culto, posiblemente uno de los motivos de esa reapertura pues fuera el cobijar a la patrona, a la Virgen del Valle, se encuentra en Santa Cruz. Es decir, que dentro de la historia antiquísima, pues estamos hablando de una de las devociones más antiguas de la ciudad, la Virgen del Valle en Santa Cruz, pues de manera permanente, pues lleva camino casi de 2 siglos, pero todos los anteriores estaban en esta zona de Écija. O sea que entonces aquí estuvo 3 siglos. Aquí estuvo desde 1486 hasta 1835 aproximadamente. 3 siglos. Exactamente, pues sí, algo más de 3 siglos y medio. Y bueno, pues un poco en resumen. Es todo el tema. Y la ubicación, en plan de resumen, es más o menos en estos sitios, pues, por aquí, entre el Puente Hierro, ¿no? Porque arqueológicamente todavía no han aparecido restos. No. A lo mejor, pues, si cualquier día se escarba aquí por cualquier motivo y tal, a lo mejor aparece. Sí, lo que sean los cimientos o los restos.
Porque documentos no hay, de que sí, se diga... documentos y grabados de la ubicación cercana al río Genil. Sabemos que, por ejemplo, había un camino de cipreses a través del huerto que llegaba al río. Se sabe que el actual cementerio de Nuestra Señora del Valle, que su nombre no solo porque es la patrona, sino por esa vinculación histórica con el lugar, en un primer momento se quiso construir en los terrenos del convento. No se pudo hacer en el último tercio del siglo XIX en esa zona, pero los documentos nos hablan de que se traslada un poquito más al norte de aquella antigua zona, con lo cual yo creo que la ubicación pudo ser entre el actual puente de Hierro, todas las huertas familiares que están detrás del tanatorio, toda esa zona de por ahí es donde pudo estar ubicado. Por ahí. Aunque hay también quien dice que aquí en este camino, hasta hace unos años se veía un muro con contrafuerte, hoy ya no existe. Ahí detrás de la palmera esa, exactamente, lo que queda de la palmera. Exactamente, era un muro muy potente, con estribo, y hay quien dice que bueno, que pudo ser parte del recinto. En definitiva, que metro arriba, metro abajo, sí, estaba en este entorno, ese convento estuvo por aquí. Eso es. Bueno, pues magnífica, extensa explicación la que nos ha dado. Yo me he quedado, vamos, yo estoy empapado hoy del convento este. Ya estamos en la parroquia de San Juan de Ávila y aquí nos va a dar una extensa y maravillosa explicación nuevamente de esta parroquia, de esta ermita, que a mí siempre me ha extrañado, Eugenio, y tú nos lo vas a explicar ahora. Santa Bárbara, cuando hicimos el vídeo de Santa Bárbara, te comenté de que era una gran desconocida en el sentido que estaba allí en un rinconcito. Sí. Pero esta parroquia o esta ermita, y además con lo chiquitita que es, yo siempre me he preguntado, y tú a lo mejor me lo vas a explicar ahora, ¿por qué tiene el título de parroquia si hay iglesias genesias que son mucho, bueno, grandísimas y no son parroquias? Pero en fin, ya me callo y empieza usted, por favor. Bueno, pues en este caso vamos a comenzar por lo último que tú me preguntas. La actual parroquia de San Juan de Ávila se crea en 1966, probablemente pues cuando la iglesia, en las reestructuraciones que de vez en cuando pues, es necesario hacer por el crecimiento de las propias poblaciones para dar el servicio de culto, pues ante el crecimiento de la popular barriada del Valle, que es el barrio en el que nos encontramos, pues decide ubicar una de las parroquias de la ciudad en esta antigua ermita, que ahora hablaremos de ella. Como te digo, eso es 1966, ese es el motivo por el que aquí se crea una parroquia, porque es la iglesia que de alguna manera está más cercana al barrio, puesto que luego la siguiente sería ya la pequeñita también iglesia del Hospital de San Sebastián. Entonces, bueno, pues se decide que sea aquí. Lo que nosotros conocemos, los ecijanos conocen como la ermita, es uno de los templos también históricos de la ciudad, y probablemente también más queridos por su ubicación, hoy es el camino hacia el cementerio, pero estaba ubicado junto al antiguo camino del Valle, ese camino conocido como de las Vírgenes o Aulladero, por algo que ahora vamos a comentar, y esto lo que era, como se puede ver en la placa, pone Ermita Humilladero del Valle. Esa segunda palabra, la de humilladero, es la clave de la existencia de esta ermita. Aquí la Virgen del Valle solamente ha estado para las misiones o en algún momento concreto, pero no era el lugar, como mucha gente piensa, donde estaba antiguamente la Virgen del Valle. La Virgen del Valle estaba en el monasterio de Jerónimos que hemos hablado anteriormente. Esto era simplemente un paso intermedio, un punto intermedio en ese camino entre las murallas de la ciudad y el monasterio. Aquí lo que había antes de convertirse en una ermita era lo que se conoce como un humilladero, que era una especie de templete abierto en cuyo centro lo que había era un crucero, una cruz de mármol que se conserva en el interior de la iglesia. Si pudiésemos entrar dentro, o toda aquella gente que conozca el interior de la parroquia de San Juan de Ávila, sabe que hay un crucero con una cruz de piedra sobre una columna del siglo XIV, sobre la que hay varias tradiciones que ahora vamos nosotros a contar. Para hacerlo más sencillo para la gente, yo creo que mucha gente pues conoce Sevilla capital y conoce uno de los más históricos humilladeros o templetes de este tipo que todavía hoy en día se conserva, como es el de la Cruz del Campo, el que da nombre a la famosa cerveza, que viene en las etiquetas, viene ese templete que se ve en las etiquetas de la cerveza, eso es un humilladero, y eso de una manera un poquito más pequeñita que ese, era lo que había aquí. Si quieres, aunque sea un momentito y ahora regresamos, de manera lateral eso se ve muy bien. La ermita es un espacio cuadrado, tiene unos salones en la parte de atrás modernos, pero aquí se puede apreciar como uno de esos arcos apuntados, yo voy a señalar aquí con el dedo,
este arco que se ve aquí, Sí. de características gótico-mudéjares, como posiblemente era la construcción, está cegado porque posteriormente ese humilladero se cierra y se convierte en una ermita a lo largo del siglo XVI, XVII, y pues empieza a tener sobre todo culto. ¿Qué ocurre? Como muchas ciudades españolas, ese camino religioso, que en este caso era el camino del valle hacia el monasterio, era un camino también penitencial, al que se acudía muchas veces los sábados, especialmente de Cuaresma, y bueno, pues que recorría muchos exijanos o foráneos que venían a visitar a la Virgen. Entonces posiblemente aquí estuviera una de las estaciones de ese camino, posiblemente había alguna especie de vía crucis que bien podía terminar aquí o bien podía ser una de esas estaciones. Cerquita de aquí estaba la Puentezuela del Valle, que era un pequeño puente que atravesaba el arroyo Cabrera, donde había 2 pilares con imágenes de la Virgen del Valle y de San Pablo. Y bueno, pues durante los primeros datos que tenemos del humilladero, pues son también del siglo XIV aproximadamente. Por eso, aunque hay vinculaciones o hay gente que piensa que aquí estuvo la Virgen del Valle, realmente no es así. Lo que sí hay quien dice, o hay fuentes o hay historias que nos hablan de que fue en este lugar donde se produjo otro de los hechos más conocidos, una de las tradiciones más conocidas de todo este mundo de la devoción de la Virgen del Valle, que es el martirio de las hermanas de las religiosas de aquel antiguo convento de Santa Florentina. En el 711, cuando las tropas de Tarí llegan a la ciudad no cae como un pasto con una rendición previa, sino que durante un mes se ve asediada por las tropas y cae de manera violenta, probablemente. Si ese antiguo convento de Santa Florentina estaba a extramuros de la ciudad, se cuenta de que los soldados árabes, pues claro, intentaron de alguna manera saquear y maltratar a la religiosa que en aquel convento había. Se cuenta que las monjas que no quisieron refugiarse en la ciudad, pues permanecieron en el mismo lugar, y ante la gravedad de lo que por desgracia podía sucederles, pues, que fuesen violadas o que fuesen ejecutadas, deciden de común acuerdo, según algunas fuentes, desfigurarse los rostros para que cuando lleguen las tropas pues las encuentren en un aspecto tan malo y tan desapacible que no las toquen. Lo que provocan de alguna manera es el efecto contrario. No, vamos a esperar a que pase Lo que sucede es que cuando las tropas llegan al convento y encuentran a las mujeres de aquella forma y ven lo que han hecho, lo que hace es que entran en ira y comienzan a ejecutarlas. Comienzan a pasarlas a cuchillo, como se suele decir. Hay algunas tradiciones que dicen que ellas comienzan a correr a lo largo de este camino hacia Puerta Palma, donde la única que alcanzaría la puerta sin llegar a entrar, muriendo ya por las heridas, era la más joven de ellas. Otra tradición dice que fueron ejecutadas en este punto, a los pies de ese antiguo crucero que se conserva en el interior, e incluso existe la tradición de que cada 14 de marzo, que es cuando se celebra la fiesta de las vírgenes en la iglesia, si uno pega la oreja al fuste de ese crucero, de esa cruz que está en el interior de la ermita, todavía se puede escuchar en el granito cómo brota la sangre, cómo se escuchan incluso los aullidos de esas monjas. Eso forma parte del acervo de la tradición cultural de la ciudad, de la tradición religiosa de la ciudad. Posiblemente por ese motivo se levantó un humilladero en recuerdo de aquel hecho, de aquel martirio, y existen tradiciones según las cuales incluso personas, se hablaba de una mujer que hacía el camino a diario entre Écija y el monasterio, y que una mañana de invierno, en una de esas venidas hacia el monasterio Jerónimo, se cruzó con una comitiva, con una procesión de monjas con antorchas, con vela, que le entregaron una para el día de su muerte, y por eso históricamente, desde la calle Mayor hasta aquel antiguo monasterio, toda esta zona se conocía como el camino del aulladero, por los gritos que daban las monjas, o incluso los soldados árabes que la perseguían, o el camino de las vírgenes, porque esta era la condición que muchas de ellas tenían evidentemente al profesar como religiosas. En cualquier caso, hablamos de un lugar histórico dentro de la ciudad, por ese valor religioso, por ese valor sentimental que a lo largo de los siglos ha estado teniendo. Posteriormente, ese humilladero abierto, desde el que se podía ver al pasar esa cruz, se cerró, creándose la actual ermita. Quedó como un pequeño templo religioso con pequeños retablos, y el ayuntamiento, que fue el que se encargó de su propiedad,
pues se encargaba un capiller a alguien que cuidara de la ermita. Eso se documenta a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y hasta que ya en nuestros días, pues como estábamos hablando al principio, en el siglo XX, en 1966, pues se declara pues parroquia, una de las parroquias de la ciudad. Entonces, bueno, yo creo, ya esto ya no es historia y demás, muchos saben que aquí hay asociaciones de fieles, hay mucha gente vinculada que, pues, dentro del trabajo de este populoso barrio, pues, ya hablo desde lo cofrade, ¿vale? Yeah. Pues sería bonito que el día de mañana, pues, fructificara, pues, algunos intentos que había a lo largo del tiempo, pues, de crearse, por ejemplo, una hermandad, le podría dar ese sentido histórico de recuperación religiosa de todo lo que es este camino, la barriada del Valle o la calle Mayor, pues sería muy interesante y sería muy bonito, tanto en lo religioso, lo cofrade, como en lo histórico. Entonces, por lo que tú nos has explicado, Eugenio, la extensión de la ermita siempre ha sido esta. Yo había tenido entendido que históricamente la extensión había sido mucho mayor. No. Y que con el tiempo hubo una parte que se derrulló, se destruyó, pasó y al final quedó solamente esta parte. Este trocito, pedacito de... Siempre ha sido esto. Lo único que se hace es, al revés, lo que se hace es que se agranda con los salones que hay detrás, los salones parroquiales que hay detrás, para los diferentes usos que tenga la parroquia, pero el espacio de la ermita como tal es este que vemos. Aquí, pues diferentes frailes, diferentes curas podían celebrar misa, incluso en su momento creó cierta tensión con el monasterio de Jerónimo, porque evidentemente se rompió un poco el monopolio de dádivas, de limones, incluso por lo que se pudiera pagar por las misas que se celebraban aquí. A veces protestaban porque no creían ellos que fuera el lugar para hacerlo, pero el tamaño de lo que hoy es la ermita es el que históricamente tuvo. No tenía una vinculación de más terrenos como en el caso de los conventos, era solamente lo que fue el templete y posteriormente la ermita. Perdón. Sí sabemos que posiblemente delante de la misma, ubicado en esta zona, se encontraba un pozo que durante tiempo fue considerada sus aguas, pues, sanatoria o milagrosa, que era el antiguo pozo de la salud, que posteriormente con el tiempo pues parece ser que perdió esas propiedades y se cerró y no se ha conservado en nuestros días, pero que estaba en las cercanías también de esta zona. Eso sí es verdad. Bueno, ¿tú sabes las imágenes que se veneran aquí en hay una imagen de la Virgen del Valle, sí, y hay imágenes de diferentes santos y pequeños retablos, pero el espacio es reducido, ¿no? Es reducido. Sobre todo destaca, ya te digo, el crucero, la cruz, que cuando uno entra está desplazada a un lado, pero antiguamente estaba en el centro de la iglesia, en el centro de la propia ermita, porque esa era su función primigenia, la de ser un templete abierto con una cruz, al que marcaba pues uno de esos puntos de ese Vía Crucis religioso. Estupendo. Bueno, y ahora concretamente están viendo ustedes el antiguo hospital de San Sebastián, mejor dicho, la iglesia del hospital de San Sebastián, y Eugenio, con su sapiencia, su conocimiento, su saber y su forma de decir las cosas, pues nos lo va a explicar perfectísimamente. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes, Rafael. Pues aquí seguimos con la ruta que traíamos desde el antiguo lugar del monasterio del Valle hacia Puerta de Palma. Nos encontramos en esta ocasión a medio camino aproximadamente entre ambos puntos, en este caso en el antiguo hospital real de San Sebastián. Aunque la tradición marca que las raíces del propio edificio, hospital o antigua ermita de San Sebastián se hunden más allá de la edad moderna, los primeros datos históricos que tenemos al respecto de este edificio pues son de finales del siglo XVI, en torno a 1570, que es cuando se produce, por Real Edicto del rey Felipe II, una reducción de hospitales en la ciudad. Hay que entender que aquellos antiguos hospitales no son como hoy en día los entendíamos, es decir, un servicio asistencial al enfermo, en tanto en cuanto que un derecho universal de los ciudadanos. Al pagar un impuesto el Estado de esta manera nos da ese servicio, sino que era siempre algo vinculado a la religión cristiana, en cuanto a obras de beneficencia, obras de caridad, de asistencia y cuidado del pobre o de los peregrinos que en aquel caso por Écija pasasen. Este es uno de los hospitales que va a quedar
tras esa reducción en la ciudad. Si en aquella época pudo haber hasta más de 20 hospitales, en este caso se van a reducir a solamente 3, uno de ellos será este de San Sebastián, luego quedará el de Santa Florentina y el hospital, creo recordar, si no recuerdo mal, de la Caridad. Posteriormente, unos años después, se va a fundar el Hospital de la Concepción, que es el que todos conocemos como Hospitalito, que se encuentra en la calle del Conde. Bien, con ese resto de hospitales que desaparecen y pasan a englobar lo que sería el Hospital Real de San Sebastián, era una manera de que hospitales pequeñitos que tenían una capacidad asistencial reducida, la ciudad pudiese tener un lugar donde asistir pues a esos pobres, a esos enfermos, de una manera algo más decente y en mejores condiciones. Eso es lo que provoca o busca la política del rey Felipe II. En este caso, extramuros de la ciudad, al norte de la ciudad, se levanta este edificio, un edificio que empieza a construirse hacia 1583, el actual edificio que nosotros vemos, y que se va a abrir sus puertas, o se va a abrir al culto, especialmente su capilla, a principios del siglo XVII, hacia 1601. Era lo que en otros sitios se conocía o podía conocerse posteriormente como un lazareto, el lugar donde pues, se cuidaba de estos enfermos, especialmente en etapas o en épocas en las que era mucho más frecuente situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, de epidemias y pestes, que en aquellos momentos pues sí afectaban gravemente en cuanto a diezmar la población. Había muchas víctimas y era necesario evitar el contagio y aislar a esos pacientes, tal y como de alguna manera sucede hoy, Rafael. Sí, solamente hoy tenemos un hospital y todavía 4, ¿no? Exactamente. Lo que hay que ver también cómo estaban dotados los hospitales de entonces y cómo no, claro, no tiene absolutamente nada que ver. Exactamente. En un primer momento es un hospital que va a depender directamente de un regidor que nombra el cabildo, y sobre él habría dos figuras, que sería la del vicario y la del corregidor de la ciudad. En este caso, estos dos personajes importantes dentro de la historia tanto política como eclesiástica de la ciudad actuaban en nombre del rey, por ser una fundación real, y del arzobispo de Sevilla, que de alguna manera eran los que gestionaban todo el tema también de rentas y demás vinculadas al hospital, ¿vale? Posteriormente, debido a que la ciudad pues no podía a lo mejor hacerse cargo, no se encontraba el hospital en las mejores condiciones de la época, lo que se hace es que pues ya en el siglo XVII se intenta, a través de ese patronazgo, se intenta que sean los religiosos de San Juan de Dios los que se hagan cargo del edificio. Sin embargo, bueno, pues hay ciertas oposiciones, no se materializa ese hecho, aunque sí es verdad que la orden de San Juan de Dios sí va a tener presencia en Écija, en otro hospital muy cercano al de San Sebastián, en plena calle Mayor, como era el Hospital de San Pedro y San Pablo, conocido también como Hospital de San Juan de Dios, ¿vale? A finales de ese siglo XVII, aunque esa situación de penuria continuaba, va a haber un intento hacia 1696 de que los trinitarios se hagan cargo del hospital. Nuevamente se llega a un proceso que no fructifica, los trinitarios no llegan a hacerse cargo del hospital, y ya no es hasta el siglo XVIII, hacia 1711, cuando a través del marqués de Peñaflor de entonces llega a la ciudad la congregación o cofradía de Jesús Nazareno de Córdoba, que se había hecho cargo, había fundado instituciones hospitalarias en parte de la provincia de Córdoba, y debido pues a su buena fama y a través del marqués de Peñaflor, es la institución que desde principios del siglo XVIII se va a hacer cargo del hospital hasta ya prácticamente pues casi la mitad del siglo XIX. Es en esa época cuando ya el edificio va a pasar a titularidad de alguna manera municipal. Posteriormente se van a hacer cargo las hijas de la Caridad de él, hasta pues hace relativamente pocos años, que todo el mundo pues ya sabe el proceso que ha tenido el hospital de carácter municipal con la realización del nuevo edificio, y que por desgracia pues en la actualidad es un edificio que se encuentra cerrado en nuestros días, ¿vale? En el interior de su capilla pues se albergan algunas de las retablos e imágenes que en origen eran del convento de la Encarnación, el convento de las monjas blancas, que ahora hablaremos de eso es lo que se encuentra en el interior. También en esta zona se podría considerar que eran los inicios de los Llanos del Valle, que era donde antiguamente se celebraba la feria de ganado en septiembre, y justamente aquí al lateral nuestro pues está el muro que nosotros conocemos como de la Doma, pero que antiguamente se conocía como el Cercado de la Misericordia,
mucho antes de la presencia de los militares en la ciudad, especialmente en el siglo XIX, y que va a albergar en esta zona de Écija el primer cementerio civil de la ciudad. ¿Vale? Ese cementerio pues prácticamente va a estar en uso hasta finales del siglo XIX, hacia 1885, cuando se funde el actual cementerio de Nuestra Señora del Valle, que es el que actualmente nosotros conocemos. Que es donde estuvimos haciendo el primero de los vídeos y tal. Exactamente, y sí, es como una curiosidad. La gente, sobre todo en la época de feria, pues al pasar por esta zona se quejaba constantemente al ayuntamiento de que el cementerio que se creó en esta zona era pequeño, que estaba muy mal dotado, con los cuerpos en muchos casos, los nichos en muchos casos amontonados, lo que daba un aspecto verdaderamente tétrico a esta zona, con lo cual fue a finales del 19 cuando hubo que hacer el traslado y crear un cementerio más grande que el que en esa época había aquí en esta zona de Écija. No sé si has comentado que las últimas religiosas que tuvieron aquí fueron las hermanas de la caridad, ¿no? ¿Son caridad o...? Sí, las hijas de la caridad, y de hecho Sor Cándida Sainz creo que se llama la calle. Tiene dedicada la calle... Esta calle pequeñita que está ahí a la vera de la entrada de la iglesia, Sor Cándida Sainz, y estuvieron muchos años en la residencia, porque hubo un momento que fue mixto hace unos años, sí, que era residencia y hospital y residencia, estuvieron conviviendo muchos años y demás, ¿verdad? Bueno. Así es. En lo artístico, aunque no podemos entrar al edificio, pues bueno, se puede todavía observar la portada de acceso de hacia 1601, que bueno, en este caso... ¿Vamos a acercarnos si quieres? Sí, vamos a acercarnos. Esta a la derecha si está amable. Sí, perdón. Que en este caso, pues bueno, aunque es una iglesia pequeñita de una sola nave, pues en este caso se puede ver el vano de medio punto que da acceso, almohadillado, enmarcado por las dos potentes pilastras lisas que rematan en estos copetes de ladrillo, y luego en la hornacina central en el segundo cuerpo pues la imagen de San Sebastián, sí, que bueno, pues en algunos casos lo hemos comentado en algún vídeo, se trata de uno de los santos a los que se encomendaban especialmente las poblaciones en épocas de epidemias y de peste, sí, al igual que por ejemplo San Roque u otros santos de San Sebastián, que murió martirizado. Sí, murió martirizado. Bueno, hay varias tradiciones. Sí, ahí se ve que está, ¿no? Que está atado al árbol en la iconografía. Hay dos iconografías de San Sebastián. Una primera que aparece sobre todo a finales de la Edad Media, en la que aparece como militar, y esta segunda ya en la Edad Moderna, en la que aparece pues esta especie de martirio atado al árbol en el que es asaetado, aunque según algunas tradiciones llegó a salir vivo de ese martirio. Tanto en el frontón como en las lápidas de inscripción se puede apreciar el año de 1600, en la que se habla pues de la época fundacional. Sí, y en la parte derecha, ¿verdad? Exactamente, a la derecha y la izquierda del santo, y luego en el friso sobre el arco de entrada, en el que se habla que se acabó esta obra en el año de 1601. Y bueno, pues quien ocupaba los cargos de corregidores, de vicarios y regidores en esa época, en el que ya estaba reinando en España Felipe III. Y durante muchos años estuvo dando las misas de la San Juan de Ávila, las comuniones y tal, se daban aquí en esta capilla. Sí, claro, ha estado con culto pues hasta hace poco tiempo. Qué pena, qué deterioro, ¿verdad? Sí. Es que es como todo, es que las cosas como no se conserven, y es lo que creo que decíamos el otro día y hemos dicho más de un vídeo, que hemos recibido los vecinos actualmente un legado muy importante patrimonial, el cultural también, los personajes, Luis Vélez de Guevara, etcétera, Manuel Ostiriosto, muchos personajes históricos, más los que actualmente están en la ciudad y los que se han ido recientemente, ¿no? Pero esto que nos han legado los antepasados de tantos siglos, de 3, 4 y 5 siglos, es una pena y una lástima que no sepamos nosotros o tengamos la fórmula de actuar para transmitírselo a nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, etcétera, y que no se vayan viniendo más como el otro día el convento que nos hablaste, donde estaba la Virgen del Valle, que ese desapareció, en el 19. y en fin, y muchos más, ¿no? Y muchos más.
Pero en fin. Es una lástima y como decimos, la historia se repite. Sí, bueno, lo que por un lado es una suerte, por otro es una carga, se puede decir, en el sentido de muchos edificios que hay que mantener y que hay que conservar, a los que hay que dar un uso, porque evidentemente pues cerrado, pues, por desgracia, pues la suerte que pueden correr es como la de esta capilla, que se encuentra pues en mal estado y en espera, imagino, pues de que haya los fondos suficientes para poderla restaurar, poderla recuperar. Pues estamos delante de uno de los edificios más emblemáticos de esta calle y de la ciudad, como es el Real Convento de Santa Inés del Valle, el único de los conventos de esta calle que aún todavía permanece con vida religiosa en el interior, en este caso a través de la comunidad de monjas clarisas urbanistas, que son las que desde su fundación se encargan del cuidado, mantenimiento y apertura del templo. Se trata de uno de los conventos más antiguos de la ciudad, probablemente junto con el actual de Santa Florentina, los dos más antiguos de Écija, y el único que tiene la catalogación de Real Convento. Eso se debe a que en sus primeros años de vida, ahora contaremos la fundación, se va a alojar en este edificio una de las reinas más importantes de la historia de España, como fue la reina Isabel la Católica, la que se documenta su presencia en la ciudad tanto en 1487 como posteriormente tras la reconquista de Granada en 1501. Debido al cariño que la reina sentía por estas religiosas y por este convento en el que parece ser que llegó a alojarse durante muchos de los días de estancia que tuvo en la ciudad, pues la reina dotó fondos y limosnas para bueno, pues realizar la antigua sillería de coro, la traída de agua al templo, los antiguos libros corales, de alguna manera pues potenciar el desarrollo de un monasterio que en aquellos años pues estaba en sus primeros años de vida, puesto que este es un convento que se funda hacia 1482 por parte de la noble doña Isabel Cherino o Querino, que era viuda del antiguo alcalde ya difunto Luis Pernía, alcalde de Osuna. ¿Vale? Parece ser que se crea un beaterio también extramuros de la ciudad y posteriormente en esa fecha se trasladan hasta esta zona de Écija, extramuro, en este arrabal junto a la puerta de Palma, y es aquí donde se funda el convento que todavía actualmente, por fortuna, conservamos. De la presencia de la reina Isabel la Católica en este templo se conserva alguna de la celda donde probablemente ella estuvo, que se decora en su parte exterior con algunas yeserías a modo de cortinaje y con una corona en la parte superior, lo que nos hace mención históricamente a la presencia de la reina en este ¿Esa celda era mayor o igual que las demás? Igual que la de las demás. Exactamente. O sea, ahí no hubo privilegio real, digamos. No. La única diferenciación posteriormente... Que se sepa, claro, de puerta para afuera. Al menos que conozcamos, no. Sí es verdad que posteriormente por las hermanas, por tener o por distinguir que esta había sido la celda que había usado la reina, pues encargaron la realización de estas yeserías, que de alguna manera pues quedaban con esas cortinajes y esa corona pues a modo de habitación real, el motivo por el que su convento pues tenía la denominación de real. Y dentro de lo mal que está la parte que estamos referenciando, esa celda más o menos está deteriorada, pero... sí, sería todavía visible y recuperable. Sí, es verdad que la parte del claustro, del patio, está muy mal, pero eso, al menos lo que yo sé, porque yo personalmente no podía acceder a esa parte. Hace años ya exactamente. Es recuperable y que se conserva todavía en la actualidad, aunque tenemos muy poquitas religiosas y es un edificio pues que en el futuro, pues, bueno, en el futuro no, ya es una preocupación patrimonial, pero que merecería la pena pues hacer todo el esfuerzo posible en cuanto a la recuperación del mismo. Lo que pasa es que todas las personas que estén viendo la fachada esta delantera dirán que bueno, que está bien el convento, que no está tan mal como... Pero claro, es la parte interior la que... Sí, la que está peor. Es verdad que el templo, aunque pueda tener algún pequeñito problema, que es característico y propio de estos edificios tan antiguos, pero la parte que está peor es la parte del claustro y del patio, que es otra de las joyas renacentistas que conservamos todavía, afortunadamente, en la ciudad y que, bueno, pues incluso creo que llega a estar en la lista roja de Hispania Nostra de zona o edificio en peligro de pérdida. Por lo que yo he escuchado, Eugenio, que llega a haber 100 y pico de monjas, ¿no? O sí, por ahí, ¿no? Sí, llegó a haber, incluso en el siglo XVII, cerca de 100 monjas o más incluso, según alguna fuente. Ten en cuenta que este edificio, este convento se vio muy beneficiado por los distintos linajes aristocráticos que había en la ciudad o por el propio Consejo Municipal,
por la presencia de la reina, lo que daba evidentemente pues un caché al vínculo con el convento, y porque esa no fue la única vinculación monárquica del convento con la monarquía hispánica, sino que posteriormente, aunque no tenemos documentada la presencia de ambas, sí es verdad que tanto la emperatriz María de Austria, esposa de Felipe II, como la infanta Isabel Clara Eugenia, pues se dieron diferentes reliquias al templo, algunas tan importantes como la que se consideraba una de las espinas de la corona de Cristo. Eso era una de las reliquias más valiosas que se podía tener en la época, con lo cual hizo que evidentemente tanto los nobles como el pueblo se volcase con este convento religioso. Eso sucedió sobre todo a lo largo del siglo XVI. Luego entramos en el siglo XVII, que va a ser un siglo, pues particularmente en su primer tercio, bastante ruinoso, bastante desgraciado en la historia del edificio, puesto que van a acontecer casi simultáneamente dos hechos que pues van a comprometer el futuro del mismo. Uno sucede en 1622, cuando, por desgracia, una de las religiosas de aquella época tiene el accidente de prender una vela en el antiguo coro, se crea un pavoroso incendio que no son capaces de controlar y una gran parte del convento se pierde. Eso va a provocar que tanto el apoyo del Concejo Municipal como de otros nobles de la ciudad apoyen en la reconstrucción del mismo, y prácticamente casi en un año se renueva, se reforma y se reconstruye de nuevo. Sin embargo, 3 años después, en 1626, se produce una fuerte inundación del río Genil. En ese momento esta zona se veía bastante inundable y afectada tanto por el propio inundación del río Genil como del antiguo arroyo del Matadero, el propio arroyo Cabrera más al norte, y se van a ver incluso la necesidad de tener que hundir los muros que daban a la calle Mayor, abrirlo para hacer que el agua que estaba estancada en el interior saliese hacia la calle y se fuese, con lo cual digamos que es un volver a empezar de nuevo 4 años después del incendio. Aún así se recupera nuevamente con ayuda, y bueno, pues se produce la reforma artística, sobre todo del templo, que es la que todavía hoy, cuando se entra en la iglesia, se puede observar. Una iglesia de estilo proto-barroco, con yeserías de hacia 1638, y que conserva en el interior pues algunas obras de arte Era grande este convento, ¿eh? Sí, es un... esto, nada más que la fachada, que aquí hay un montón de metros, ¿eh? Claro, en este caso concreto, por las fechas, que es mucho más temprano, varió pues prácticamente pues dos siglos antes que, por ejemplo, el de la Encarnación que hemos hablado antes, de las monjas blancas. La monja blanca comparado con este... Era más pequeñito, no solo por los fondos, sino porque... La décima parte, ¿no? Sí, bueno, no sé el tamaño, la iglesia, por pero lo menos más la iglesia. Pequeñito. También ten en cuenta que cuando se funda este convento, una gran parte del arrabal no se ha conformado, se utiliza probablemente se puede utilizar mucho más terreno para la realización tanto de la propia iglesia como del convento propiamente dicho, a diferencia a lo mejor del de la monja blanca, en el que la parcelación pues era ya más reducida, puesto que estamos en segunda mitad del 17, principios del 18, y todo eso pues de alguna manera ya condiciona el desarrollo urbano de esta zona de la ciudad, aparte de que como estamos comentando, posiblemente este templo, pues este cenobio pues tuviese más fondo, tuviese más capacidad económica que el de las monjas blancas. Aquí estos son 2 puertas, ¿no? Una está tapada, ¿no? Y la otra exactamente, el convento de Santa Inés, como veníamos refiriendo, a pesar de ser, en este caso al ser un convento femenino, pues tenía, en vez de tenía 2 puertas laterales a la calle Mayor. Es que no se ve bien porque... Hace reflejo, ¿no? La otra hay reflejo. Una de esas puertas hoy en día tabicada tiene una hornacina que todo el mundo conoce y que alberga pues una talla moderna de la Virgen de Fátima. En la parte... Es que el reflejo de la luz, claro, complica. No lo veo, bueno, ya está, tú lo explicas. Sí, exactamente, es una vitrina, una hornacina vitrina con una pequeña hocha para limosna, y en la parte superior de esta portada también claramente manierista, pues se ve una hornacina con la imagen de bulto redondo de Santa Clara de Asís, que es la santa fundadora de la orden. Muy amiga de San Francisco de Asís, de alguna manera esta es una orden muy vinculada con los franciscanos, y esa es la imagen que aparece en la hornacina. Arriba del todo, aunque no sé si se ve, hay un pequeño relieve, una cartela, en la que aparece una mano sosteniendo un cáliz, ¿no? Exactamente, un cáliz, una custodia con el Santísimo, que hace mención a una historia, a uno de los milagros más famosos de Santa Clara,
que se recoge en el retablo mayor de este templo, que es la salida de la santa junto con sus hermanas religiosas desde el convento de Asís a las puertas de esa ciudad, sí. Y con el Santísimo en la mano consigue levantar el sitio que las tropas musulmanas tenían de esa ciudad italiana. Las tropas árabes, al ver a Santa Clara con el Santísimo en las manos, pues huyen despavoridas, y de esa manera la ciudad se salva de la invasión musulmana. Eso es algo característico en la simbología de Santa Clara, la mano con el cáliz, ¿no? Exactamente, con el cáliz, con la custodia en la mano. Exactamente. Y la otra puerta, la que actualmente sirve de ingreso, que tiene arquitectónicamente pues es similar, con las... Real Convento de Santa Inés. Exactamente, con las flechas de las diferentes etapas constructivas, como verá pone siglo XV, XX. Sí, eso es curioso. Eso es curioso porque... Siglo XV, XX, efectivamente. Sí, no, creo que de todos los edificios religiosos que hay... El que tiene una horquilla más grande, Sí. Lo del siglo XX se refiere sobre todo a que hacia 1982 se realiza la espadaña en blanco que veíamos al principio del vídeo, es cuando se reforma, se restaura, y por eso aparece siglo XX en la ya. Porque es cuando se hace la única espadaña que, junto con la del Hospital San Sebastián, hoy en día se conserva en esta calle, marcado aire clásico y demás. Y esta puerta, que repite el esquema del anterior, con este almohadillado renacentista en la jamba y en el dintel, el tímpano partido y otra vez una hornacina, en este caso con la titular del templo, que es Santa Inés. Santa Inés, que aparece en su iconografía clásica como una joven que porta en su regazo un cordero. El nombre de Inés deriva de la palabra latina agnus, que es cordero, y según la tradición, cada 21 de enero en Roma, con la lana de un cordero virgen se bendecía, y era con el que se hacía o se confeccionaba el solideo del Papa, si no estoy yo equivocado. Se bendecía en ese día de Santa Inés, y generalmente, bueno, pues aparece representada como una joven romana de los primeros siglos de la cristiandad, con ese cordero en las manos. Estupendo. Pues algo más que reseñar o mencionar, pues que cuando de este convento. Si alguien tiene la oportunidad de entrar, además de una magnífica talla de la propia Santa Inés y de una Inmaculada del siglo XVIII, es muy interesante fijarse en los dos San Juanes que hay en la zona casi del crucero de la iglesia, en dos retablos similares, que son de gran influencia granadina, de hacia 1630, de gran influencia pues de Alonso de Mena probablemente, aunque puede ser de algún otro autor granadino. Son dos de las mejores tallas del siglo XVII que se conservan en los templos de la ciudad, la de San Juan Bautista y la de San Juan Evangelista. Estupendo, Eugenio, pues gracias. Y estamos concretamente a mediados de la calle Mayor, y como ha dicho el amigo Eugenio anteriormente, en el convento de las monjas, lo que fue, mejor dicho, el convento de las monjas blancas, y nos hemos puesto en el lateral porque él va a hacer una mención. Sí, exactamente, nos encontramos ya en la plena calle Mayor, junto al antiguo monasterio de la Encarnación, conocido popularmente como las Monjas Blancas, que es como todavía en la actualidad se conoce a este edificio, a pesar de que ya no tiene religiosidad pues desde hace prácticamente casi más de siglo y medio. Ahora hablaremos de la historia del mismo. Nos hemos parado aquí porque desde el lateral de la iglesia se puede ver la base donde antiguamente se encontraba una espadaña, el campanario de esta iglesia, que fue desmantelada en los años 60 del pasado siglo XX, y que creo que Rafael le está señalando. Se puede ver, ven para acá. Exactamente, se puede ver año de 1703, que es el año previo a la apertura al público del templo al culto, puesto que es una fundación del siglo XVII, pero que no es hasta primero del siglo XVIII cuando se va a conseguir terminar el templo y abrirlo al culto. Entonces esa es una de esas inscripciones de pintura al fresco que pueden pasar muy desapercibidas, pero que nos habla pues de la importancia de la antigüedad. Yo me he enterado cuando tú me lo has dicho. Nos hablan, vamos por aquí si quieres, nos hablan de la antigüedad del edificio, que mientras nos acercamos hacia la parte de su fachada, pues podemos decir que se trata de una fundación de una noble de la ciudad, como fue doña Lucía. Ahí en este lado. ¿En este lado? Aquí, perfecto. Ahí es que ahí entra la vida de la calle. Ahí. Como fue doña Lucía de Aguilar, hacia 1644, la que de alguna manera, pues en las antiguas casas de Diego de la Escalera, que era un jurado de la ciudad, cede las mismas para que se instale aquí, o intente instalarse, la comunidad de monjas de Mercedarias Descalzas.
que fue uno de los conventos que dicha orden tuvo en la ciudad. Los mercedarios, tanto en su rama calzada como descalza, en Écija llegaron a tener hasta tres templos. Uno de ellos, o el de la rama femenina, fue este de las monjas blancas, que bueno, pues es uno de esos edificios religiosos que antiguamente tenía esta calle, la calle Mayor, ¿vale? Como decimos, la fundación es de hacia mitad del siglo XVII, pero la iglesia no se va a ver terminada pues prácticamente hasta principios del siglo XVIII. Posteriormente, con la desamortización, el edificio quedó sin uso y tras varias vicisitudes pues se convirtió en uno de los edificios también de titularidad municipal, pertenece al patrimonio del municipio. Mucha gente ha conocido este edificio como sede del antiguo cuartel de la Guardia Civil, la gente más mayor, y también mucha gente lo ha conocido como el lugar de 100 años, ¿no? Sí, yo no recuerdo, vamos. Sí, hace muchos años en cualquier caso. Y posteriormente como lugar de ensayo de algunas de las bandas de música de nuestra ciudad. Eso sí lo recuerdo. Especialmente pues la actual Amoezi y demás, la banda municipal. Hace unos años se tuvo una partida para restaurar el interior, que conserva pues de alguna manera arquitectónica toda la estructura del templo, un templo de una sola nave, que tenía en su día coro bajo y coro alto, con una cúpula de media naranja sobre pechina, que conserva una gran parte, pues un poquito de la yesería y de las pinturas al fresco. Eso se conserva parcialmente en el interior, y que en la actualidad pues es el lugar donde se almacenan los palcos del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad. En cualquier caso, pues un edificio histórico que tiene la particularidad de que, siendo un convento femenino, tenía la entrada a los pies de la iglesia, que eso es algo bastante poco habitual. No es habitual. Ni usual, como se normalmente los conventos femeninos siempre tienen la entrada de manera lateral al templo, excepto este, que posiblemente por las reducidas dimensiones del edificio, tanto del templo como del claustro, y para abrirse a la calle Mayor, pues se decidió esta opción, que corresponde más a los conventos masculinos. ¿Y eso del lateral tiene algún significado? ¿Tú te has documentado? Lo que hemos visto... No, de la entrada lateral y la entrada frontal, ¿o era tradición y ya está? Sí, generalmente, bueno, pues pueden tener estaba protocolizado así, ya está, ¿no? Generalmente siempre los femeninos eran iglesias más pequeñitas, generalmente, y de alguna manera, pues en función del espacio que tuviesen o del propio desarrollo histórico del edificio, era más fácil a lo mejor entrar de manera lateral que no hacerlo a los pies de la iglesia, que era algo que, como decimos, correspondía más a los masculinos, que sí solían tener una estructura más de planta salón, una estructura más de planta parroquial. En el caso de Écija, pues el convento de San Francisco, el convento de Santo Domingo, por poner pequeños ejemplos. Es decir, iglesias que podían desarrollarse en 3 naves en su cuerpo central, y de esa manera pues también facilitaba el que la entrada se realizase a los pies de la iglesia. Y no se hacía referencia... ¿Hasta qué años estuvieron aquí? Pues aproximadamente hasta el primer tercio del siglo XIX, mitad de más aproximadamente, con una de las desamortizaciones, pues el convento, que de alguna manera subsistían siempre, especialmente ya a partir del siglo XVIII, con grandes dificultades económicas, pues poco a poco va a hacer que esa vida religiosa pues vaya finalizando. En cualquier caso, como decimos, es uno de los 2 conventos de mercedarios descalzos que tuvo en la ciudad. El femenino, y el que veremos después, la gemela, que era masculino. Estupendo. Con más reseñas históricas y con el historiador Eugenio, investigador, guía turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Eugenio Benjumea. Aquí estamos delante de las Torres Gemelas, que esto tiene también su historia y nos la va a explicar. Así es. Bueno, solo te corrijo un poquito, investigador no, porque tengo mucho respeto a los investigadores. Hombre, que son de los que nos nutrimos. Yo, para mí, investigador, o sea, no es solamente el que con un microscopio. No, ya, investigador es la persona que lee para estar documentado, también investiga, para mí. Ahora, que yo respeto las opiniones de todos. Exactamente. Bueno, pues nos encontramos delante del antiguo convento de la Purísima Concepción, conocido en la ciudad como La Gemela. Evidentemente el nombre popular pues deriva de la fisonomía de la fachada de aquel antiguo templo,
que era un convento de mercedarios descalzos. En este caso estamos ya con la rama masculina. Existía el convento de mercedarios calzados, que es el que todavía hoy conocemos como convento de la Merced, en el Altozano, y luego estaba la otra rama, la descalza, que en este caso en Écija tenía extramuros de la ciudad, al igual que el de las Monjas Blancas, pues esta iglesia. Las dos torres que vemos son construcciones de 1745, en un momento de auge y de esplendor del cenobio. Se construyen, aunque luego van a tener una serie de reformas posiblemente tras el terremoto de Lisboa de 1755. Es una concepción de torres con portada, digamos una concepción de torre fachada o de torre portada, puesto que de alguna manera articulan toda la entrada del templo, que en este caso pues se dota de esta pequeña plaza tan popular, la plaza de Luis Vélez de Guevara, que es lo que hace que la perspectiva de la misma mejore con la presencia de esta portada absolutamente monumental. La fundación del convento es de hacia 1639, cuando pues los religiosos intentan instalarse en esta zona de la ciudad, muy cerquita a la antigua Puerta de Palma. Ya desde esa primera época, he dicho 1639, se intentan desde 1624, aunque la fecha fundacional se da como 1639, pero ya desde esa época pues hay una fuerte oposición, por ejemplo, del rector del convento de San Agustín, que era uno de los conventos más cercanos a esta zona, debido pues a que no querían otro convento más en la ciudad. Posiblemente por influjo del duque de Medina Sidonia, que era el protector de la orden en ese siglo XVIII, o a finales del siglo XVII, se va a conseguir que hacia 1687 aproximadamente la iglesia se termine y se reabra al culto. Luego en el siglo XVIII va a tener una serie de reformas, como son las propias torres que estamos comentando, y a finales de dicho siglo, en 1795, es cuando se ejecuta la portada de ingreso al templo. La vida religiosa del convento va a finalizar en el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal, y eso va a hacer que, que el edificio pierda su función religiosa, aunque va a mantener el templo y una gran parte de lo que era el edificio conventual, pues prácticamente hasta las primeras décadas del siglo XX. Ya en plena Segunda República, un poco antes del inicio de la Guerra Civil, pues el templo se va a desmantelar y se van a trasladar a diferentes puntos de la ciudad, incluso fuera de la misma, pues una parte importante de las obras artísticas y religiosas que conservaba el edificio. Quizá la más significativa, o que todavía hoy en día podamos nosotros ver en Écija, pues sea el antiguo retablo mayor, que en un primer momento se desmantela y se lleva a la iglesia de Santa María, y se ubica en el actual retablo de la Virgen del Pilar o del Sagrado Corazón de Jesús, hasta que es reclamado en los años 50 por el párroco de Santa Cruz, puesto que este templo pertenecía a la feligresía de Santa Cruz, y de alguna manera pues se solicita que ese retablo donde tiene que estar, si tiene que estar en algún sitio, es en la parroquia mayor. Y ese es el actual retablo mayor de la parroquia de Santa Cruz. Por eso cuando uno entra en la parroquia mayor, cuando se fija en ese retablo donde está en la hornacina central la Virgen del Socorro, si nos fijamos en las calles laterales del retablo, lo que vamos a ver son santos de la orden mercedaria. San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato, etcétera. El típico santo revestido con el hábito blanco mercedario, y que es algo característico. Incluso debajo de la cruz del retablo se puede ver el escudo de la orden, que también aparece aquí, justamente en el dintel de la puerta. Ah, sí, ahí se ve perfectamente. Exactamente, sí. Ese mismo escudo que podemos ver en la Merced, pues lo podemos ver en el retablo mayor de... Y ese escudo también, lo que es la cruz en la iglesia de San Juan, ¿no? Estaba, pero era otra cruz en este caso. Sí, en este caso pero sí, otra cruz. Es la cruz de Malta, que está vinculada en este caso pues a la iconografía clásica también de la orden hospitalaria de San Juan de Malta, y luego también las 5 cruces de Jerusalén por la cofradía, por la hermandad del Nazareno, ¿vale? Otra de las imágenes artísticas que todavía hoy se puede observar en otro templo de la ciudad, en este caso en Santa María, que ese sí se conserva allí, es la antigua imagen sedente de la Virgen de la Merced, que se encontraba no en el retablo mayor, sino en un retablo colateral en el lado del Evangelio de esta iglesia, en una capilla que las fuentes nos hablaban de una capilla riquísimamente decorada con yesería, que por desgracia pues no ha llegado a nuestros días. La imagen de la Virgen sí, y se puede ver todavía hoy en la capilla sacramental de Santa María. La capilla sacramental
Sí, es la típica iconografía de la Virgen representada como comendadora, sentada y dirigiendo el rezo con los frailes. ¿Está a la derecha? No, a la izquierda, ¿no? Suele estar últimamente en la izquierda, se concentra en el lado del Evangelio. Sí. Exactamente, ahí está. ¿Y este tipo de construcción de torres gemelas era en aquella época era habitual en otras ciudades? ¿O? No necesariamente. Lo que no sabemos es si tuvo alguna influencia. Que no era digamos, por un lenguaje llano y sencillo típico de la orden, sino... No necesariamente, no. Porque de hecho, bueno, pues siempre esto va a ser un poco en función de los recursos económicos que haya. Ya. Por ejemplo, tenemos en la Merced, que era mucho más antiguo y posiblemente un convento más importante que este, pues en el 17 se opta por la solución de una espadaña. Luego tenemos el de Dominicos, que sí hace una torre, aunque sí es verdad que posiblemente pues tenga una cierta influencia arquitectónica de edificios religiosos de la zona o de Sevilla a la hora de ejecutar dos torres. Sí. Algo más que reseñar, porque dentro no hay nada, aquí lo único que se conserva es la fachada. Exactamente, se derribó el edificio y solamente lo que queda es la fachada, la portada de aquel antiguo edificio. Que si aquí se decide restaurar, creo que estará en proyecto restaurar, igual que algunos otros, en su momento, tarde meses o tarde años, pero que aquí recuperar y restaurar lo que es la fachada. Sí, exactamente, lo que son las torres. Igual dentro hay algo que desconocemos de algún edificio, pero ya un poco más moderno, tipo de almacén, dependencias municipales, pero el edificio principal, que se mantuvo en pie hasta los años 50 de este siglo, por desgracia ya no se conserva. Si hay alguien interesado, sí es verdad que hay diferentes libros, diferentes páginas de internet donde se puede ver la monumentalidad del edificio e incluso parte del interior de aquellos años que se logró fotografiar. Estupendo, pues ya no hay más nada que comentar. Si quieres, simplemente más allá de la iglesia, pues bueno, pues indicar que esta plaza a lo largo del tiempo, aunque hoy siga siendo populosa y vecinal, pero especialmente en este mes de septiembre, pues llegó a ser muy populosa y era una de las zonas donde se instalaban pues diferentes puestos de vendedores ambulantes cuando se celebraba la feria de septiembre, cuando antes de desplazarse más a la zona sur de la ciudad. Bueno, la del ganado, ¿no? La feria del ganado, que evidentemente era todo ya a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX, pues fue adquiriendo también un carácter más ciudadano, más general de celebración, no solo en esta parte, la zona de la celebración de la feria de ganado, sino que en muchas calles del entorno pues se sonaban o había puestos dedicados a diferentes ventas, como son las buñoleras, o como otro detalle histórico, posiblemente esta plaza, ya en los años 20, se instala uno de los primeros cines de verano de la ciudad. Pues bien, eso no tenía yo constancia. Pues muchas personas mayores que yo seguro que sí, pero yo no tenía constancia. Bueno, Eugenio, pues gracias de nuevo, que es la casa de La Lana. ¿Es así, amigo Eugenio? Así es, la antigua casa del gremio de La Lana. Llegamos al principio o final, depende de dónde se empiece, de la calle Mayor, a lo que era la ronda de la muralla. Si hacemos un ejercicio de imaginación, pues en esta zona estaría una de las puertas de entrada de la ciudad, la antigua puerta de Palma, y muy cerca de esa antigua puerta pues encontramos esta casa que tú has enfocado, una casa que presenta decoración de pintura al fresco, una especie de grafiado en su parte inferior. Luego tenemos una galería de arcos de medio punto de ladrillo, hoy en día tabicados en la parte superior, pero que en cualquier caso llama la atención por esa riqueza decorativa que nos hace pues pensar que se trata de una iglesia, de una edificación importante, ¿vale? Y realmente así es, porque el mundo de la lana en Écija, estamos hablando no solo del gremio, sino de todo lo que conlleva el tema de ganado, de criado de ganado, de tratamiento de la lana, de exportación. Estamos hablando de uno de los elementos comerciales y preindustriales más importantes de la edad moderna, no solo en la ciudad, sino en gran parte de Europa occidental. Gracias a ese trabajo de estos hombres, Écija se coloca en el eje comercial europeo y transoceánico. ¿Europeo? Sí, europeo y casi intercontinental. ¿Qué me dices? Sí. ¿En qué siglo es ese? Especialmente en el XVI. ¿En el siglo XVI? En el siglo XVI. Aquí había una potente mesta de ganado, no tampoco tan grande como otras ciudades del reino de Sevilla o de Castilla, pero esa especial importancia va a desarrollarse tras
el descubrimiento de América y la posterior conquista, en el sentido de que bueno, pues hacía falta abastecer a esos nuevos mercados de productos textiles. El mundo del textil va a tener un fortísimo desarrollo, y en el caso de Écija va a ser especialmente importante gracias al tratamiento que se va a hacer de ese producto en la ciudad, a través de los lavaderos de lana que junto al río Genil en aquella época se van a encontrar. Lavaderos que van a ser tan importantes como los de Córdoba, y que tanto los de la capital cordobesa como los nuestros van a ser los únicos que van a tener autorización real para que ese producto, una vez tratado, una vez lavado, pueda exportarse hacia América, hacia Centro Europa o hacia Italia. Entonces estamos hablando de que si Sevilla era uno de los grandes puertos europeos o mundiales de aquella época, la cercanía de Écija va a hacer que este comercio cobre una notoriedad y una importancia fantástica. Y además tan es así que una gran parte de estos lavaderos de lana que se encontraban junto al río Genil van a estar en manos de población flamenca, que llega a instalarse como vecino o con vecinos nuestros en la ciudad, en la antigua feligresía de Santa Cruz. ¿Flamenca que son belgas? No. Belgas, holandeses, es lo que se conoce como población, como flamenco, que en esa época también llegan a la zona de Sevilla, no solo como comerciantes, sino como grandes artistas. Son introductores en esta zona pues de una gran parte de lo que va a ser el Renacimiento, son los grandes constructores en parte de lo que va a ser la Catedral de Sevilla, artistas que van a trabajar en la construcción de la Catedral de Sevilla, aquí por ejemplo en la iglesia de Santiago algunos de ellos, y está documentado por la presencia de apellidos como Vivian, Taisnier, Becker. Hay algún antepasado de los poetas que llega incluso a estar aquí residiendo en esa función de comerciantes o tratantes de lana. El nombre de la calle Merino, aunque se afirma que pudiera ser el nombre de alguna de las familias que vivió en la calle, pues siempre también nos recuerda a la lana merina o a la raza merina de las ovejas, que era la que producía la lana más rica, la que era más demandada por el público que podía pagarlo, tanto en Centro Europa como en Italia, que son los focos europeos generalmente más demandadores de este tipo de productos, como el que luego se va a llevar hacia América en algunos casos, o va a servir para abastecer a la población aristocrática que pudiera haber en el país. Toda esa riqueza comercial, aunque en parte va a salir de la ciudad, también va a servir pues para la realización de casas como esta, que probablemente era donde se reunían a la hora de conseguir mejoras en aquellos aspectos que pudieran influir en su trabajo o algún otro tipo de funciones. Ya saben que los gremios, históricamente, lo más parecido a lo que tenemos en nuestros días podría ser un sindicato. No tendría las mismas funciones, pero siempre servía para, de alguna manera, organizarse gremialmente en torno a cofradía, en torno a funciones de trabajo, para los exámenes de aprendizaje. Pues yo tenía entendido que los gremios eran asociaciones empresariales. Y no, eran de trabajadores. Entonces. Sí, bueno, podría ser también empresarial, ¿no? En cuanto en el sentido, lo que pasa es que no podemos entenderlo con la terminología moderna de empresa, exactamente. Siempre era gente que vinculados a un oficio, a un trabajo, que podían reunirse y tener unos intereses comunes, y bueno, pues de manera de organizarse, pues era esta. Sí, que ahí estaba el que compraba la lana, el que la vendía, el que la producía, el de la oveja. Incluso dentro de un mismo sector podía haber varios gremios, porque no era lo mismo el que se dedicaba a lavar la lana, que el que tenía que empaquetarla, que el que tenía que luego llevársela como arriero y demás. Para que nos hagamos una idea de la importancia de ese comercio, a mitad del siglo XVII, solamente de 2 lavaderos de la ciudad, de 2 de los más importantes, llegaron a sacarse en ese verano más de 20.000 arrobas de lana lavada. Lavar la lana significa eliminarle las impurezas, excrementos, suciedades, insectos. ¿Y eso era a mano? Porque máquina no creo yo. Claro, no, era a través de un sistema complejo en el que a través del río, del agua, se calentaba el agua, se lavaba, posteriormente se secaba. Y se llegan a documentar cómo incluso cerca de 250 carretas solamente en ese verano salen de solo 2 lavaderos de la ciudad. Con lo cual el Cabildo, el Concejo Municipal de la época, se ve obligado incluso a regular el tráfico de carretas que entraban constantemente y salían de la ciudad por esta zona, para evitar que hubiese un colapso de tráfico ya en el siglo XVII. Que había atasco. Sí, había que regular muy bien porque, claro, había calles que evidentemente no podían estar colapsadas con las carretas. Con las carretas. Ya. Estupendo. Bueno, pues algo que hacer mención más de...
Pues nada, yo creo que aparte de eso, quizá ese motivo, esa riqueza, como sabemos que había, eran burgueses, se podría decir, o comerciantes de este tipo, que van a alcanzar una gran riqueza en un proceso de ennoblecimiento, probablemente algunos de ellos pues construyan casas en el entorno de la feligresía de Santa Cruz, incluso aquí al principio de la calle Mayor, extramuros de la ciudad, pero junto a una vía fundamental de la que hemos estado hablando, o sea, que era la lana trajo riqueza. La lana trajo mucha riqueza a la ciudad. También salió mucha, pero también mucha gente, muchas manos de obra que tuvo que trabajar en esto. Estupendo, Eugenio, pues muchísimas gracias.